¿Vamos? ¿Ya? ¿Empezamos? Sí. Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio con la actividad programada para el día de hoy, que es la mesa redonda, retos del desarrollo económico ante la configuración política Argentina, Brasil, Ecuador y El Salvador. En América Latina el siglo XXI llegó junto con gobiernos progresistas, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Pero los días que corren no es un buen tiempo para la izquierda. Los organismos como UNASAR, la CELAC y el ALBA tienen problemas, están debilitados y fragmentados. Hay un retroceso en Brasil, en Argentina hay problemas y en Ecuador y Venezuela. La restauración de la derecha inaugurada con Macri en Argentina y los ruines golpes de Estado mediante impeachment en Paraguay y Brasil son hechos que están marcando un periodo en que se debate una lucha decisiva entre los que quieren el retorno de la derecha recalcitrante y otros que quieren un proyecto progresista para América Latina. Hay dos hechos de importancia coyuntural. El primero es que el expresidente de Brasil será juzgado el 24 de enero. En segunda instancia, en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Porto Alegre, por acusaciones de las que no hay pruebas, de que la constructora UAS le habría ofrecido un departamento frente al mar en la ciudad de Guarujá, departamento que Lula nunca recibió y que continúa a nombre de la constructora a cambio de favores, supuesto favorecimiento en contratos con Petrobras que no se comprobaron. Segundo, en Ecuador, Lenín Moreno está realizando un proceso de restauración neoliberal y está en puerta la consulta el 4 de febrero en donde se decidirá si Rafael Correa podrá o no volver a presentarse a las elecciones. De estos hechos vale preguntarnos, sin dejar de reconocer los aciertos de la izquierda, ¿qué no ha hecho para consolidar su proyecto? ¿En qué ha fallado? ¿O cómo se explica que la gente que se benefició de esos proyectos ahora mismo no estén con más bríos con Cristina Kirchner, con Lula o defendiendo el proyecto de Alianza País? Esta es una tarea difícil. Romper con la costumbre y el status quo nunca ha sido fácil, pero hay que ser capaces sobre todo de reconocer no una ni dos, sino las veces que sean necesarias, los errores que se han cometido y ser capaces de comenzar de nuevo las veces que sean necesarias. Bienvenidos sean todos a la mesa redonda, retos del desarrollo económico ante la reconfiguración política Argentina, Brasil, Ecuador y El Salvador. Tenemos en primer lugar a maestro Santiago Capraro, doctor Santiago Capraro, que es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hace investigación en economía del desarrollo, macroeconomía y econometría. Su publicación más reciente es Patrones dietéticos, sobrepeso y obesidad desde 1961 hasta 2011 en el contexto socioeconómico y político de Argentina. Adelante. Sí. Bueno, primero agradecer la convocatoria a Mónica. La verdad que es un placer y un honor participar en esta mesa redonda. Y bueno, ya que la invitación está otorgada por la doctora Meireles, es una obligación tratar de encontrar tratar de buscar en la imaginación algún tipo de título que nos llame la atención, ya que Mónica siempre nos deleita con aspectos de la literatura, de la historia, etcétera, para enriquecer nuestros conocimientos económicos. Entonces, bueno, traté de hacer la presentación en términos de una obra de teatro, ¿sí? El primer acto va a ser tratar de recopilar un poco de lo que fue la experiencia de Argentina durante el kirchnerismo, ¿sí? Y este título,
que es auge, euforia, fracaso y redención del gobierno kirchnerista, ya que cuando se pierden las elecciones en 2015, el pueblo, uno podría decir, ¿no? Es generoso, el pueblo sí miró con muy malos ojos al gobierno de Cristina hacia el final de su mandato, y bueno, lo que pasa ahora es que a medida que el gobierno de Macri empieza a tomar decisiones ejecutivas, hay un proceso de redención de lo que fueron esos años, del kirchnerismo, y el segundo acto, ¿sí?, viene signado por el gobierno actual de Macri y la disciplina del mercado. En Argentina, esta cuestión de la disciplina del mercado tiene una connotación ideológica muy importante porque es la palabra que usaba la dictadura militar en los años 70 para decir qué se venía a hacer. Entonces, este va a ser el contenido de la presentación. Vamos a tratar de recopilar lo que fue el gobierno kirchnerista, lo que es el gobierno macrista en la actualidad, y luego voy a tratar de hacer un resumen muy rápido de la política monetaria que se está aplicando en Argentina en la actualidad, y finalmente unos comentarios finales a ver si nos da el tiempo. Entonces, recuperando el objetivo de la mesa redonda, que es hablar sobre desarrollo económico, aquí hay una cuestión también importante de qué entendemos por desarrollo económico. Yo me voy a supeditar a lo que entendemos en términos totalmente economicistas, uno podría decir, ¿sí? Y por eso traté de recopilar las definiciones de Nurse, de Furtado y de Lewis, ¿sí?, diciendo que bueno, el desarrollo lo que es el enriquecimiento de los factores de la producción a través del capital, principalmente el enriquecimiento del factor trabajo, claro. Y como bien afirma Lewis, ¿sí?, recuperando lo que es la teoría clásica del desarrollo, que en la teoría clásica del desarrollo Keynes no tiene ningún tipo la teoría keynesiana no juega ningún papel. Sin embargo, cuando nos ponemos a discutir acerca de economías como México, Argentina y Brasil principalmente, ¿sí?, la teoría keynesiana tiene un rol fundamental, ¿sí? Y además, una cuestión que tiene un papel importante a través de la demanda es la restricción externa. Y aquí quería recuperar la frase esta de Rumsfeld, ¿sí?, acerca, bueno, él no la dijo en un entorno muy bueno que digamos, para acordarnos, fue en el contexto de la invasión a Irak, pero sí es importante que recuperemos esta cuestión de las cosas que sabemos, las cuestiones que no sabemos que no sabemos. ¿En qué sentido? Tanto en la experiencia de Brasil como la de Argentina, lo que quedó claro de los gobiernos progresistas de estos dos países es que estábamos en un proceso económico que nunca se había transitado. Es decir, nosotros estuvimos en un proceso de industrialización trunca hasta fines de los años 70, y a partir de ahí se fueron aplicando de alguna u otra manera distintas políticas que se podían resumir en el consenso de Washington, y el consenso de Washington recargado es el caso de México, ¿sí? El consenso de Washington más metas de inflación como política monetaria. En los casos de Argentina y Brasil, durante los 2000 hubo un proceso nuevo, se trató de hacer algo diferente. Esa cuestión de tratar de hacer algo diferente terminó chocándose con los mismos problemas que habíamos tenido en los 60 y fines de los 70. ¿Qué pasó? Nos encontramos con la restricción externa, y una vez que nos encontramos con la restricción externa, en el caso de Argentina no se supo qué hacer, ¿sí? Y lo que se terminó haciendo fue perder las elecciones, ¿sí? Se perdieron las elecciones. ¿Cómo se perdieron las elecciones? A través de generar una desconfianza generalizada en las clases dirigentes, en los medios de comunicación, y esos medios de comunicación luego convencieron
al pueblo que lo que mejor se podía hacer era ser gobernados por un gobierno de derecha y volver sobre los pasos que se habían dado y tratar de reconfigurar el camino hacia una disciplina del mercado. La peor visión de todas sería decir que el kirchnerismo fue el que le abrió el paso a la derecha más recalcitrante, ¿sí? Eso es una visión muy negativa, ¿sí? Lo que podríamos decir es que simplemente fracasó el plan económico. Esta restricción externa es muy recurrida en la teoría económica y la tenemos en Celso Furtado, la tenemos en la CEPAL de los 70 y la tenemos incluso ya en el Prebisch de 1949. Bueno, para ponerle un título al kirchnerismo, ¿sí? Cuando apenas una persona le pone un título a un proceso histórico, ya hay una visión ideológica de por medio y por eso en esta presentación tiene 3 títulos. El proceso kirchnerista, yo me voy a quedar con el primero. Pero vamos a empezar a analizar lo que fue este gobierno kirchnerista y lo que podemos ver en esta gráfica es la tasa de crecimiento de la República Argentina entre 1971 y el 2015 y el gobierno kirchnerista se centra en el año desde 2003 hasta 2015. Entonces podemos ver un periodo de auge cuando comienza el gobierno, se encuentra con la crisis financiera internacional, que si ustedes observan, no tuvo un efecto negativo en Argentina. La tasa de crecimiento fue cercana a cero, pero no se compara con la tasa de decrecimiento aquí en México de 6,5%, sino que hubo todo un proceso de política anticíclica. Y luego, el fracaso del segundo gobierno de Cristina estaría en esta región desde el 2011 al 2015, en la cual la tasa de crecimiento de Argentina tuvo una clara disminución. Entonces vamos a tratar de explicar eso rápidamente. Si ustedes escuchan a un economista de derecha, lo que van a decir es que durante el gobierno kirchnerista estas políticas se beneficiaron simplemente de tener los mejores términos de intercambio de los últimos 40 años, lo cual es cierto, no vamos a negarlo, y aquí está esa información. Entonces, mayores términos de intercambio, mejoran las exportaciones. Aquí lo que diferencia un poco a Argentina del caso de Brasil es que no hubo un proceso de reprimarización de las exportaciones, sino que las exportaciones industriales, que son la línea amarilla, se mantuvieron en el nivel que tenían antes de la mejora en los términos del intercambio. Claramente sí aumentó un poco la importancia del sector agrícola en las exportaciones. Una cuestión importante del gobierno kirchnerista que tuvo y que fue parte del fracaso y fue lo que complicó el proceso de restricción externa es el incremento en la importación de combustibles y como ustedes lo pueden ver aquí es esta línea gris, ¿sí? En la cual hubo un proceso de desinversión en la industria nacional y lo que se tuvo que hacer desde el gobierno fue empezar a incrementar la importación para financiar un proceso de reindustrialización que se estaba haciendo y que requería cada vez un mayor nivel de combustible. Bueno, aquí puse una cosa que no se lee. Es lo siguiente, la restricción externa no se dio vía la cuenta corriente, ¿sí? Vamos a ver, no se dio vía la balanza comercial. Las exportaciones durante todo el gobierno kirchnerista fueron superiores a las importaciones. El problema estuvo por el lado de la cuenta corriente, ¿sí? Que se incluyen los intereses de la deuda, se incluyen servicios y principalmente se incluyen todos los servicios turísticos de una clase media cada vez más pudiente. A eso se le incorpora un incremento en el consumo de esta clase media vía un proceso de apreciación real del peso. Entonces, recopilando, un incremento de las exportaciones y un incremento de la actividad económica pero también hubo un incremento del consumo, ¿sí? Y del gasto público, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, esto del populismo, por eso lo puse entre comillas, el incremento del consumo
es mínimo. Y el incremento del gasto público en las cuentas nacionales también es mínimo. Sin embargo, para incrementar el consumo, atrás de eso hay todo un proceso de redistribución del ingreso, ¿sí? Y la forma de ver la redistribución del ingreso, hay muchas formas. A mí me gusta, y ya lo vamos a ver, la distribución funcional del ingreso. Sin embargo, tenemos una base de datos nueva de Branko Milanovic que compara las distribuciones del ingreso a nivel global. Entonces, quiero recuperar eso un poquito. Si ustedes ven aquí, tenemos, por un lado, este es el posicionamiento de Argentina en el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos, en el eje de las X, tenemos los deciles de ingreso de acuerdo a la distribución del ingreso nacional, ¿sí? Y en el eje de las Y's tenemos los deciles, los percentiles de ingreso a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, el decil más pobre de Argentina en el 2003 estaba aproximadamente en el decil más pobre del mundo, ¿sí? Y lo que podemos observar aquí, ¿sí? Hay un proceso de pauperización de las clases más bajas argentinas. Ese proceso de pauperización empieza con una distribución bastante igualitaria de Argentina en el año 1988. Si ustedes se fijan, Argentina en esta gráfica era un país de ingreso medio. Es decir, el decil más pobre de Argentina en los años 88 estaba en el percentil 70 de la pobreza a nivel global, ¿sí? Incluso uno podría decir que estaba en la parte más alta de la distribución del ingreso a nivel global. A medida que se van aplicando todas las políticas del consenso de Washington, lo que sucede es que van empobreciendo cada vez más a las clases más bajas, ¿sí? Entonces, el decil más bajo pasa de ser del percentil 70, pasa a estar en el percentil 60 al percentil 50. Y finalmente, en la crisis más importante que tuvo Argentina desde la Gran Depresión en el año 2001, podemos ver cómo bajó, las personas más pobres bajaron del percentil 70 a pertenecer casi, o sea, pasaron de estar en Europa, es decir, en Rumania, y los mudamos a África, ¿sí? Luego, y aquí está el proceso de recuperación kirchnerista. La gente que estaba en África volvió a algún país de ingreso bajo de Europa. Y aquí está el proceso de recuperación de la clase media. Si ustedes se fijan, la gente no queda en el mismo lugar que en 1988. Y en 1988 estaban empobrecidos respecto a 1970. Bueno, claro, ¿y qué pasa? Los ricos que aparecen en las encuestas de ingreso y gasto, que es la clase media en realidad, no son los ricos ricos, ¿sí?, de Argentina, siguen siempre perteneciendo al percentil 90 a nivel global. Son una clase media norteamericana empobrecida, ¿sí? Y aquí hay una cuestión interesante, y ahora mezclando el gobierno kirchnerista con el gobierno actual. Este señor es un funcionario del gobierno actual, es el presidente del Banco Público más importante de Argentina, Fraga, ¿sí? Entonces, ellos lo que decían es que el gobierno kirchnerista había convencido a la gente que un empleado medio, por tener un trabajo, podía comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, es decir, tener una vida más o menos digna. Entonces, lo que esta gente viene a hacer, de acuerdo a este funcionario, es... hay una palabra que usan esta gente. Es desenmascarar el populismo. Así no se puede vivir más. Esto fue una orgía populista y ahora tiene que venir el mercado a disciplinarlos, ¿sí? Y bueno, claro, en Argentina, yo creo, por una cuestión que voy a mostrar a continuación, no va a ser tan fácil convencer a la gente de que ya no se pueden comprar celulares, que ya el plasma van a tener que no se van a poder comprar más plasmas, etcétera, etcétera. Aquí hay una cuestión de, esto lo vamos a pasar de largo, y bueno, detrás de las encuestas de ingreso y gasto está
la distribución funcional del ingreso. Entonces, cuando hablamos de kirchnerismo, hablamos de una recuperación de la participación de los trabajadores en el ingreso. Entonces, también aquí hay una crítica a la izquierda más radical. Cuando dicen, no, el kirchnerismo, el peronismo es populismo nada más. Bueno, es populismo, pero le sacó como 5 puntos de ganancias al capital. ¿Sí? Entonces pasamos de una participación de los salarios en el ingreso de 25% a casi el 40%. Es como que aquí en México se recuperaran 15 puntos de la participación de los trabajadores en el ingreso. Estaríamos en jauja. Entonces, ahí está también la contradicción entre izquierda y peronismo que todavía no se ha podido zanjar. Esta es la caída. Esta es la recuperación de los salarios, esta es la disminución de la desigualdad del ingreso entre los deciles más altos y más bajos, y esta es la recuperación del salario. Y aquí está la cuestión que yo creo que es definitiva, no es definitiva, sino que es importante tenerlo en cuenta. Argentina es un país sindicalizado. ¿Sí? El 40% de los trabajadores pertenece a un sindicato y el 50% de los salarios se determinan a través de paritarias por sindicato. Entonces, ahí podría estar la gran diferencia con Brasil, la gran diferencia con México, que en Argentina hoy los sindicatos son muy poderosos. Aquí está también una cuestión importante, que es la caída en el trabajo informal, del 45% de los trabajadores en informalidad a 30%. Y aquí está la caída. Y con esta vamos a terminar. ¿Por qué la caída? Si ustedes observan, estas son las reservas internacionales, ¿sí? Y aquí es cuando el capitalismo cuando el capitalismo aparece realmente, ¿sí? Porque el proceso de crecimiento que habíamos visto antes y el proceso de disminución, de incremento del déficit de la cuenta corriente, tiene su contracara en que ese déficit de cuenta corriente se financió con reservas internacionales, que es esta caída que vemos aquí. ¿Sí? Y además el gobierno kirchnerista, como todavía no había solucionado los problemas de deuda que tenía antes, no pudo aprovechar la tremenda liquidez global que hay en este momento. Entonces, a medida que fueron bajando las reservas, la gente fue perdiendo confianza en la posibilidad de que el tipo de cambio se hubiese mantenido estable y en la estabilidad de la inflación. Esa pérdida de confianza se transformó para los capitalistas en un espero hasta que vengan las próximas elecciones y vemos qué sucede. Y ese proceso se sumó a un estancamiento, como lo veíamos antes, de los salarios reales. Entonces, los motores que estaban prendidos durante el kirchnerismo se fueron apagando de a poco, que eran el consumo, porque se fue estabilizando el salario, ya no creció más, y la inversión privada dejó de realizarse por este incremento en la incertidumbre. Y vamos a ver un poquito sobre entonces me quedo con esto, las medidas que tomó Macri al asumir. Estas son las medidas que tomó Macri. Entonces, eliminación de las retenciones a las exportaciones de soya, culminación de las barreras a la importación, fin de los controles de capital, devaluación del peso del 40%, incremento de las tasas de interés, eliminación de los controles de precio, trató de hacer una reforma a la brasilera, incrementó las tarifas de los servicios públicos, incrementó el precio del transporte público, racionalizó el empleo en el sector público, limitó las discusiones salariales, hizo políticas antisindicales de persecución de dirigentes, liberalizó el precio de los combustibles, culminó la incorporación a la jubilación universal y ahora, en diciembre, cambió la forma de actualización de las pensiones, jubilaciones y la asignación universal por hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay todo un proceso de redistribución del ingreso y vaya a saber cómo termina esta cuestión. Estamos viéndolo ahora en vivo y en directo. Muchísimas gracias por su tiempo y disculpen que me quedé a la mitad de camino, pero estamos abiertos a la discusión. Sí, lamentamos la situación, doctor. Pues bueno, toca el turno a la doctora Mónica Meireles.
Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sao Paulo, con maestría en Integración de América Latina por el programa de posgrado en Integración de América Latina de la misma institución y doctorada por el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a todos presentes. Yo sé que todavía la actividad docente y de clases no se retoma en la UNAM, pero me pareció importante aprovechar que los compañeros que estaban aquí de vacaciones pudieran dar un comentario sobre sus respectivos países. Entonces, agradezco muchísimo a los ponentes que se animaron a estar compartiendo con nosotros, a la comentarista, a nuestro moderador. Entonces, igual que Santiago, voy a hacer también así como un breve repaso de lo que sería la reflexión teórica sobre el desarrollo, brevísimo, para justamente entrar en la idea más de coyuntura, lo que está pasando ahorita con las medidas y la política económica adoptada por el gobierno golpista de Michel Temer, hasta terminar, finalmente, a modo de conclusión, lo que nos espera en 2018, lo que nos espera el 24 de enero, en 2 días, ese miércoles, y cómo el Estado Democrático de Derecho en Brasil, una vez más, está siendo ultrajado. Entonces, ese es más o menos nuestra ruta de viaje express. Mira, un poco también apoyándome en lo que Santiago dijo anteriormente, uno viene muy felizmente contaminado por esa teoría social o teoría económica latinoamericana, gracias, que se inspira en el pensamiento del estructuralismo latinoamericano original. Entonces, recordamos a Prebisch. Entonces, ahí nada más lo que puse fueron las 5 etapas del pensamiento que Prebisch, él mismo hace una reflexión, cuáles serían las 5 etapas claves. Una primera etapa muy centrada en lo que sería el ciclo económico en economías periféricas, la diferencia del ciclo económico en economías céntricas. Una segunda etapa que quedó más notoria, que es justamente el nacimiento del enfoque centro-periferia. Entonces, darse cuenta que en el comercio internacional o en el mercado mundial no existe país A y país B. Hay una simetría clara, una jerarquía clara, y esa jerarquía cuenta para pensar la trayectoria del desarrollo de países céntricos y países periféricos. A partir de ahí, de la tesis del deterioro de los términos de intercambio y la importancia de la industrialización, ahí pensando mucho en el mundo de la vieja división internacional del trabajo, la importancia de la industrialización esclarecida, no la industrialización sustitutiva por una dificultad de reservas y de divisas para hacer frente a nuestros pagos al exterior, pero una industrialización visionaria, con el Estado encabezando el proceso como una vía de superación del subdesarrollo. Después, en la CEPAL mismo, vamos a ver a continuación con Furtado, como esa idea, esa aspiración inicial tiene una serie de problemas, justamente cuando se trata de una industrialización tardía, periférica y dependiente, con una fuerte presencia de las empresas transnacionales. Entonces, después pasa por otras etapas, pero ya no queda tan reconocido la aportación de Prebisch. Furtado. Furtado, para Wierzchowski, tiene 3 elementos fundamentales de su estructuralismo, a diferencia de los demás estructuralistas, que merece la pena. El primero es justamente de los de la CEPAL originales, quien llevó a cabo de manera más profunda esa revisión histórica de largo plazo, pautada en una metodología propia, que era la histórico-estructural, la historia de las estructuras y de la lentitud del cambio de las estructuras en nuestro proceso de desarrollo. El segundo, que dice Wierzchowski que es inigualable en la obra de Furtado, es la tendencia al subdesarrollo reproducirse en el tiempo. El tercero, ¿por qué se reproduce el subdesarrollo? Es justamente porque en el avanzar del desarrollo económico se refuerzan ciertas tendencias que se suponían que serían superadas. Por ejemplo, tenemos una distribución del ingreso altamente concentrado que, a la luz del camino del desarrollo, en lugar de ser disipada, se va profundizando. Ahora bien, otro estudioso de la obra de Furtado, Mallorquín, dice que más bien tenemos 5 otros puntos que tomar en cuenta. Primero es
las reformas, como Furtado es el de los estructuralistas, lo que lleva más profundo la idea que son reformas de base necesarias, reforma agraria, reforma fiscal, reforma tributaria, que son las necesarias para que el proceso de industrialización realmente logre dar los frutos prometidos. Furtado es el primero también que hace esa crítica profunda al efecto de la empresa transnacional en los rumbos del desarrollo latinoamericano, profundizando la heterogeneidad estructural y reforzando las dinámicas que nos llevan a ese crecimiento stop and go y las tendencias al estancamiento que a cada periodo se manifiestan. Y finalmente, es de los estructuralistas el que con más cuidado mira esa fusión entre economía y política. Entonces, la ideología del desarrollo viene justamente en la pluma de Furtado como el poder económico y de las élites económicas todavía logra imponer su impronta en la esfera política y por eso hay esa interrupción constante de un proyecto de desarrollo. Si nada más había hecho algunas citas de Furtado, me las voy a saltar. Con relación al planteamiento teórico cepalino en los años 80, 90, hay una discusión si el neoestructuralismo de la CEPAL es una continuidad o una ruptura con ese estructuralismo latinoamericano radical de los años 50, 60. También me voy a saltar porque nunca llego a Brasil. Entonces, ¿y por qué estoy discutiendo el neoestructuralismo? Porque desde que Lula llega al gobierno, a la presidencia en 2003, su primer año de gobierno, hay una discusión de qué es el modelo brasileño, cómo se caracteriza el modelo brasileño. Entonces, algunos neoestructuralistas más radicales dicen, no, ese ahí es de los nuestros. Está llevando a cabo la propuesta que sería esa revisión neoestructuralista en un contexto de globalización, adaptar las tesis del estructuralismo cepalino original a ese mundo de economías abiertas y de cuenta de capitales abiertas, ¿no? Entonces, ese es parte del argumento. Otra gente, y ahí sobre todo Bresser Pereira, va a decir, no, ahí está la raíz del neodesarrollismo. Entonces ahí ya empezó otra polémica, porque tampoco economistas orgánicos del PT tampoco se identificaban con las tesis neodesarrollistas. Entonces ahí viene la disputa de que el proyecto era el socialdesarrollismo. Y el socialdesarrollismo, a diferencia del neodesarrollismo, sería justamente pautado en el aumento del consumo, de la inversión, del fortalecimiento del mercado interno y menos en la obsesión de encontrar una tasa de cambio real competitiva de mercado que no sacrificara a la industria. Entonces, esa es parte de la discusión de lo que es el modelo brasileño. Aquí está un poco la síntesis. En ese lado son los críticos al PT, me los voy a saltar. Aquí son la gente más, los economistas y sociólogos brasileños más favorables al PT. De hecho, ese primer grupo de autores fue gente que fue ministro. O sea, Marco Aurélio García falleció hace poquitín, fue nuestro canciller en los 2 primeros mandatos de Lula. Márcio Postman estuvo en el IPEA. Nelson Barbosa fue el ministro de Hacienda que sufrió el golpe con Dilma. Fue de lejos el cuadro político más preparado que tuvimos y que menos tiempo tuvo para desempeñarse. Aquí, Bresser Pereira y Paulo Gala son los neodesarrollistas del sector privado, como le dicen los socialdesarrollistas, y esa gente aquí son los socialdesarrollistas, los que defienden que el modelo económico perseguido por el PT fue justamente, más que nada, el fortalecimiento del mercado interno. Bueno, ese es un poco una rápida periodización de lo que fue la coyuntura de lo que vivimos de 2003 hasta 2016, ¿no? Del periodo Lula-Dilma, hasta que sacan a Dilma del gobierno. Un primer momento, en términos de política económica, tenemos lo que yo y la doctora Crespo hemos llamado continuidad parcial. Entonces, se siguió el tripé macroeconómico, donde estaba justamente el compromiso con mantenerse el régimen de metas de inflación, la libre flotación del cambio y un contundente superávit fiscal. No es casual que Enrique Meirelles fue el ministro de Hacienda en ese entonces y ahora es el ministro de Hacienda del gobierno golpista de Temer. El segundo momento fue el momento donde se hizo un borrador de nueva matriz macroeconómica, donde realmente se buscó aumentar el gasto público, disminuir la tasa de interés y una mayor intervención del Banco Central en el mercado futuro cambiario. Entonces, esa es justamente la tasa de cambio administrada.
Y ese fue lo que fue muy criticado por parte de la ortodoxia convencional al arreglo de política monetaria de Dilma. Perdón. Ay, no va. Ahora sí. Hubo un periodo de austeridad dentro del propio gobierno de Dilma en el segundo mandato. Fue una elección muy apretada la elección de 2014. Dilma gana con 3 puntos percentuales de diferencia. Entonces, cuando monta un gabinete muy ortodoxo, y parte de la crítica de la izquierda y la bronca de la izquierda con Dilma fue el primer gabinete de segundo mandato. Pone un señor que es Joaquín Levy, que ese sí es un Chicago Boy. De hecho, 100% Chicago Boy, doutorado em Chicago. E foi secretário de Tesouro de Fernando Henrique Cardoso, não? Então, é essa gente que queda flotando aí nos passillos de Brasília